Nos acompaña hasta ahora el profesor, columnista, analista, asesor de temas internacionales y Medio Oriente, director de la comunidad judía en Colombia, Marcos Pekel. Profesor Pekel, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Saludos a usted, a su mesa de trabajo y a toda la audiencia de Caracol Radio. Profesor, lo primero es entender en el escenario internacional cómo funcionan estas denuncias ante la Corte Penal Internacional. Bueno, eso sí, tiene que ser puesta por un país. Recuerde que la Corte Penal Internacional es una corte que juzga personas, no estados. Normalmente la puede poner un estado, la puede poner el Consejo de Seguridad. Y es un proceso bastante complejo, además que requiere pruebas, requiere una cantidad de documentos y requiere también en la Corte Penal Internacional, que es una corte subsidiaria. Significa que únicamente actúa en aquellos casos donde el Estado propiamente dicho no puede actuar con la justicia para juzgar a sus propios individuos que estén acusados de cualquiera de los 4 crímenes que se pueden llevar a la Corte Penal Internacional. El Estado de Israel tiene, por supuesto, un sistema judicial que es muy sólido. Incluso presidentes han metido a la cárcel. ¿Eso quiere decir que quizás la Corte no atienda esta denuncia porque entiende que Israel tiene, si lo considera así, cómo juzgar al señor Netanyahu? Es claramente así, porque el sistema judicial en Israel es independiente. Como usted dijo, no solo ha mandado a un presidente en ejercicio a la cárcel, ha mandado a un primer ministro también a la cárcel. Por lo tanto, lo que mira la Corte primero es si tiene facultades de juzgar a alguien cuando la justicia de su país puede actuar y hacerlo. Y segundo, pues ya los crímenes que toma la Corte Penal Internacional tiene que tener pruebas, tiene que tener, no es simplemente ver las imágenes que proyecta cualquier canal y decir aquí se están cometiendo crímenes de guerra o genocidio. Requiere realmente un gran trabajo de acervo probatorio. Y cuando un país tiene un sistema judicial independiente es muy complicado que la Corte Penal Internacional acepte los casos. ¿La declaratoria del presidente Gustavo Petro de coadyuvar esta denuncia es meramente simbólica o tiene un efecto concreto? Pues inicialmente es un trino del presidente. Tendremos que ver en la práctica cómo se hace. Según entiendo, el canciller se va a reunir con el fiscal Khan de la Corte. Pero realmente el tema, Gustavo, es que el presidente Petro, que tanto ha hablado de esa conferencia de paz Israel-Palestina y habla de 2 estados, lo ha hecho muchas veces, pues esta postura que él manifiesta en su trino va en contravía de lo que es su propia postura de buscar una paz y un acercamiento entre las partes, al claramente alinearse contra una de las dos, en este caso el Estado de Israel. Profesor Pekel, ¿usted cree que, este anuncio del presidente Petro de unirse a esta demanda, más lo que ya había hecho de llamar a la embajadora de Israel, Margarita Manjarrés, va a tener algún tipo de consecuencia concreta para las relaciones entre Colombia e Israel? Yo creo que no lo sabemos todavía. Hay que esperar a ver si realmente se interpone esa demanda. El país que la está interponiendo, Argelia, es un país con un rabo de paja gigantesco. Ellos mismos, el régimen argelino que llegó al poder en 1962 tras la revolución, que prometió democracia y todo, son los señores que se quedaron en el poder del Frente de Liberación Nacional en una guerra, ellos hicieron unas elecciones en el año 92, las perdieron, y consecuentemente los años siguientes se mataron entre 50.000 y 60.000 civiles, no se sabe la cifra, y es un régimen que durante la primavera árabe fue medio derrocado. Por lo tanto, quien está interponiendo la demanda es un régimen que tiene mucho que desear respecto a los derechos humanos, respecto a la democracia, respecto a los mismos hechos acontecidos durante los años de la guerra civil, que aún no existía pues la Corte Penal Internacional. Profesor Pekel, en este tema de lo que pasa en Oriente Próximo, usted tiene una especial sensibilidad. Usted hace parte de la comunidad judía, pero nosotros que trabajamos con usted en medios de comunicación hace muchísimos años, sabemos que es una persona impecable en sus opiniones, equilibrada, justa, que siempre ha tenido además un acercamiento con otras religiones, con líderes de grupos que normalmente otros no tendrían tanta apertura. Y por eso le quiero preguntar a esta hora
con esas consideraciones desde su perspectiva y para los oyentes de Caracol Radio. ¿Qué está pasando hoy, en este momento de la historia allí entre Israel y Hamás? Pues recuerde, Gustavo, que esto comenzó con una masacre de una, se dice, indescriptible 7 de octubre, que ya parece que algunos sectores no solo lo están olvidando, sino están borrando lo de la historia. 1.400 judíos, y ya eso lo habíamos hablado acá, masacradas familias enteras, jóvenes acribillados en un festival de música, mujeres violadas, y 240 secuestrados, la mayoría niños, mujeres y ancianos. O sea, y lo que Israel está haciendo ahora es viendo de qué manera evita que una situación de esas se vuelva a producir. Hace 2 días oímos a uno de los portavoces de Hamás decir que ellos, los de Hamás, están en los túneles con aire acondicionado, suficientes provisiones, y le preguntaban, ¿y por qué no resguardan a la población civil ahí? Y dijo, no, a nosotros no nos importa la población palestina de Gaza, eso que se encargue Naciones Unidas. Creo que esa frase muestra el desdén que ha tenido Hamás por su propia gente. Por lo tanto, si Israel logra el objetivo que se ha propuesto, de por lo menos evitar que Gaza siga siendo gobernada por Hamás, y que Hamás no tenga una capacidad militar para volver a hacer lo que hizo el 7 de octubre, acá se beneficiaría Israel, pero los mayores beneficiarios sean los palestinos, que llevan sufriendo el gobierno de Hamás en Gaza desde el año 2007, cuando Hamás expulsó al gobierno legítimo de la autoridad palestina y convirtió Gaza en un trampolín de ataques a Israel. Mire, Gustavo, llegaron millones de dólares de Qatar cada rato, y eso, en vez de ser utilizados en mejorar la infraestructura y la situación de los palestinos, se dedicaron a construir túneles y comprar armamento. Profesor Marcos Pekel, lo mejor para el pueblo judío y para el pueblo palestino, la paz y la tranquilidad para todos, y muchísimas gracias por actualizarnos. Sí, muchísimas gracias, Gustavo, y estoy de acuerdo, que venga lo mejor para el pueblo judío, para el pueblo palestino y para la región.